Momento de nuestra lista de prensa con Rosa Pérez Más de hoy. Como es costumbre, Rosa, temas que definitivamente deberíamos leer largamente. Buen día para usted. Buen día, Ángela. El Salto publica una entrevista en exclusiva hecha por el periodista Julio Zamarrón a Pedro Castillo y está titulada "Me presentan como un monstruo, soy el presidente del Perú". Es la primera entrevista de Castillo desde que fue detenido. Efectivamente, y es una entrevista que, tal y como vemos en este texto, fue realizada de forma oral y manuscrita porque estaban prohibidos el ingreso de cualquier aparato de grabación dentro del penitenciario. De hecho, en la prensa peruana se discute las implicaciones que pueda tener esta entrevista, ya que no estaba aprobada por las autoridades penitenciarias, tanto para Pedro Castillo como para los funcionarios de Barbadillo, el penal de máxima seguridad donde se encuentra Castillo y donde, nos recuerda este texto, también se encuentra Alberto Fujimori. Recordemos, bien, empieza este texto con una descripción para ponernos en situación de las condiciones de encarcelamiento de Castillo. Dice: la celda carece de ventanas y de luz natural, aunque se le permite el acceso a un pequeño huerto donde está cultivando patatas y maíz. En el interior de la celda hay un pequeño hornillo para cocinar y un escritorio con algún libro. En este momento el presidente se encuentra leyendo El arte de la guerra de Sun Tzu. La primera pregunta que hace el periodista es si teme por su vida Pedro Castillo. A lo que él responde claramente que sí, por su vida y la de su familia, pero aclara: no solo desde ahora, temo por mi vida desde la segunda vuelta de la campaña para ser presidente. Y en relación a su familia, dice que su madre no sabe que él está preso, su padre sí lo sabe, pero todavía no lo ha podido visitar, y que de su mujer y de sus hijos sabe poca cosa más allá de que están refugiados en México. Agradece particularmente a su mujer Lilia la resistencia a lo largo del mandato de Castillo, ¿no? Dijo que su esposa muchas veces quiso irse de Lima con sus hijos porque no aguantaba los ataques a su vestimenta. Dice: a nuestras raíces andinas, de la forma en la que hablábamos, había discriminación racial. Y este mismo racismo, más adelante en la entrevista, Pedro Castillo lo achaca como una causa principal de la situación actual del Perú. Dice concretamente: el racismo histórico que ha vivido y sigue viviendo el Perú, así como el clasismo y la desigualdad social y económica, es la razón por la que hoy se vive una masacre. Más allá de las opiniones, siempre es interesante cómo se humanizan a los personajes, ¿no? Y más un personaje tan relevante como lo es Pedro Castillo. Ahora, otra de las preguntas clave en esta historia es ¿qué ocurrió el 7 de diciembre? Y si se trató de subvertir realmente la institucionalidad peruana. Efectivamente, y es una de las cosas más interesantes, ¿no?, de leer esta entrevista, de ver cómo Castillo vivió los hechos, ¿no? Dice: jamás intenté subvertir la institucionalidad peruana. Yo quería acercarme al pueblo. Fue un día de hacer eco para los nadies. De hecho, más adelante señala que el Congreso está deslegitimado, en su opinión, y que cambiar la Constitución es el sentir del pueblo, dejar atrás el legado fujimorista, y dice: me reafirmo en que necesitamos una asamblea popular constituyente. Declara admiración por la valentía de sus compatriotas y sus hermanos encarcelados, asesinados por pedir lo mismo. Dice: son los héroes del país. No renuncio a este sueño, al de una asamblea popular constituyente, y asegura: por eso hice lo que hice, ese mensaje a la nación el 7 de diciembre. Asegura que fue su decisión y la de nadie más. Dice: después del mensaje a la nación, Aníbal Torres y los otros ministros estaban muy confundidos. Y ahora viene un relato de cómo vivió esta detención, ¿no? Dice: después del mensaje, lo primero que pensé fue en mi familia. Fui a dejarlos a la Embajada de México. En ningún momento quería fugarme. Estábamos en el camino cuando la policía nos detiene. Luego recuerdo momentos en partes. Dice: tengo un problema en el oído. Uso un aparato para poder escuchar. No escuchaba las indicaciones que me decían. Hubo un momento en el que solo escuchaba silencio. Bueno, ¿qué responde Castillo cuando le preguntan qué opina de quienes consideran que lo que él hizo fue un autogolpe? Dice que, al contrario, él es víctima de un complot organizado por la derecha peruana al servicio de la derecha internacional. Dice: soy el primer presidente rural, maestro y campesino. No me querían en el gobierno nunca y fui elegido por el pueblo. Nunca me lo perdonaron. Y hace referencia a cómo él iba en contra de los intereses de la oligarquía que llama extractivista, neoliberal y capitalista. Asegura: todo el problema tiene que ver con el litio. El imperialismo quiere el litio y mi gobierno quería darle el litio al pueblo. Bueno, y finalmente habla también en una parte sobre su relación con Dina Boluarte.
Efectivamente, y dice que él la conoció porque el Perú Libre, el partido, la propuso como vicepresidenta. Dice, luego me di cuenta de la maldad de esta mujer. La califica como calculadora, ambiciosa, sumamente racista y clasista, dictadora que trabaja con el fujimorismo y dice, es una mujer que irá presa por violaciones de derechos humanos. Asegura que Perú vive una dictadura y bajo situaciones, crímenes de terrorismo de Estado. Cree, sin embargo, que la solidaridad internacional puede revertir esta situación. Agradece la solidaridad a Bolivia, Argentina, Chile, Colombia, México, entre otros países. En cambio, dice que Estados Unidos y la Unión Europea hacen fuerza para oprimir a su país, entre otros. No dice que lo que le ha ocurrido es comparable al caso de Cristina Kirchner en Argentina o Lula en Brasil. Y por último, Ángela, destacamos una última pregunta, y es que el periodista le dice, como expresidente del Perú, ¿qué salida ve a esta situación actual de estallido social en su país? Y él le corrige, dice, considero que sigo siendo el presidente del Perú. Como peruano no reconozco a este gobierno genocida. Nunca he tocado un arma en mi vida, soy el presidente del Perú y se me está encarcelando por un delito de rebelión que no he cometido. Mire, en el contexto que vive en este momento el Perú, está muy bien ver estos artículos y poder tener la mayor información posible, digamos que es lo más responsable, ¿no? Efectivamente. Gracias a usted, Rosa. Gracias.